Existe algo que nadie te dice. Es algo más allá de todas las terapias espirituales, libros que puedas leer, terapias de cualquier nivel. Y cuando tú te das cuenta, dices, ¿cómo es posible que no lo he notado antes? ¿Sabes? Quieres cambiar desde el mismo nivel de conciencia y no lo vas a lograr. Porque está fundamentalmente desconectado de ese campo, de esa dimensión de Dios. Déjame explicarte. No estoy hablando de religión, de rezar más, de ir a la iglesia con más frecuencia. Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de una percepción, cómo tu mente construye la realidad que tú experimentas momento a momento. Tu vida no es algo de afuera, es algo de adentro, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo has elegido conscientemente. Antes de dedicarme a esta investigación, solía preguntarme por qué las personas repiten los mismos patrones una y otra vez. ¿Por qué alguien que promete que no se va a volver a enamorar de la misma clase de persona tóxica vuelve otra vez? ¿Por qué la persona que dijo que iba a tener otros cambios financieros vuelve otra vez a la escasez? ¿Por qué sigues atrapado en la drogadicción y en el alcoholismo? Después de años de investigación, después de explorar estados alterados de conciencia, gente que no encontraba una salida. ¿Por qué repetimos patrones? Tu mente es una máquina de reconocimiento de patrones. Una vez que aprendes un patrón, interpretas la realidad y ya lo haces automáticamente, aunque tú no te des cuenta. Pero antes de continuar, si lo que estoy compartiendo contigo sientes que algo puede ayudarte para entender tu propia vida de una manera más profunda, te pido que te suscribas porque estos mensajes necesitan llegar a más mentes que están esperando una respuesta verdadera. Y me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios desde qué país estás mirando este video. Y algo más importante aún, escribe qué estás sintiendo. ¿Sientes lo que estás sintiendo en este momento? ¿Algo te resuena? ¿Algo te incomoda? ¿Existen preguntas que empiezan ahí a formarse? Dale like para que llegue a más gentes. Vamos a algo más profundo. Tu vida no cambia porque estás desconectado a tu Dios. No ese Dios que te está juzgando, no, para nada. ¿Cuál es la teoría? ¿Qué es lo que te ofrecemos en unos entrenamientos? Garantías en un campo de conciencia primordial. Y sabes, algunos le llaman el Tao, la fuente, Jehová. Tú no estás desconectado porque estás lejos, sino porque tienes una ilusión de separación. Es algo que se manifiesta concretamente en tu vida diaria. Cuando tú te clasificas como alguien aislado que tiene que luchar contra el mundo para poder ser feliz, entonces estás en una baja conciencia. ¿Qué es el campo fundamental? ¿Cómo puedes ya no estar limitado? Ya no tener recursos ilimitados. ¿Cómo puedes tomar decisiones? Porque mira, por más que te esfuerces, por más que seas inteligente, no lo logras. Porque lo has logrado después de tantos intentos y no fluyes. Recuerdo a una mujer que vino a participar en uno de tantos estudios, tremendamente exitosa, pero me dijo algo que jamás olvidé. Chío, tengo todo lo que se supone
que debería de hacerme feliz. Tengo reconocimiento, familia, dinero, salud, pero siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. No importa cuánto logre, me siento rota. Y cuando medí su actividad mental mediante tantas conciencias, encontré algo fascinante. Era una conciencia alta, asociada con el pensamiento lógico, con la planificación, con el control ejecutivo, pero mostraba una incoherencia muy baja en lo asociado con el momento presente, con la conexión emocional, lo que no le permitía sentir lo que era relevante. En otras palabras, Laura no podía pensar, no podía estar presente, no se podía conectar con algo más grande que ella. Y entonces esa desconexión era lo que creaba ese sentimiento de estar viviendo rota. ¿Qué es lo que impide para que tu vida cambie significativamente, a pesar de todos tus logros exteriores? Algo fundamental que necesito que entiendas es que te debes de conectar. Y no estoy hablando de adoptar una religión, una filosofía espiritual, sino un cambio de conciencia, un cambio que puede ser medido, que se manifiesta en cómo sientes, cómo actúas. Y sabes, lo puedes intentar más y más y más y no lo vas a lograr. Debes de soltar el control, rendirte a lo que no te ha funcionado. Sé que suena aterrador, porque nos han enseñado que soltar el control significa debilidad, significa ser pasivo, significa que las cosas no van a suceder, al menos que nosotros las hagamos suceder. Pero mi investigación demostró lo contrario. Sueltas el control y te vas a tu campo y todo empieza a fluir. Todo se multiplica. La solución a retos que parecían imposibles aparecen de la nada. Las personas correctas aparecen en tiempo y forma, y no es magia. No es la ley de atracción en sentido superficial, en libros. Es algo más profundo. Cuando tu conciencia se alinea con el campo y ya no estás operando desde tu ego, tu ser es otro. Ya no estás en el mismo nivel ordinario. Vas a algo más allá. Desarrollas tu intuición, tu inspiración. Y esa conciencia ve cosas que tu mente no se da cuenta. Te guía de manera, como no tienes idea. La mayoría de las personas no confían en esa inteligencia. La mayoría de la gente está con su ego. Cuando aparece una inspiración, no, te das cuenta, la ignoras, la descartas, te das cuenta como que es algo irracional, peligroso, y en eso, pues te desconectas de esa guía tan profunda de Dios y luego te preguntas por qué tu vida no cambia, por qué sigo atrapado en los mismos patrones, por qué todo se repite una y otra vez. Y la respuesta es porque estás operando desde tu mente y no desde cada célula. ¿Cuáles son tus propios miedos? Un periodo de mi vida después de terminar una situación donde me sentí totalmente perdida. Tenía mi título, tenía el respeto de mis colegas, pero me sentía tan vacía. No tenía contacto con nadie porque no quería. Solo tenía la certeza inexplicable de que necesitaba ayuda. Y mi mente lógica me decía, esto es una locura.
¿Qué va a pensar la gente? Pero algo en mí, algo más profundo, sabía que tenía, que iba a confiar y que después te iba a platicar desde la cicatriz, desde el dolor. Y sabes, existen tantas situaciones tan hermosas. Fui a la India y encontré maestros grandiosos, prácticas de meditación y tantos estados de conciencia. Y sobre todo, empecé a confiar aún más en esa voz interior. Y cuando regresé a México, regresé transformada. Ya no desde mi mente lógica. Había integrado esa inteligencia más profunda en mi trabajo, en mis decisiones, en mi vida. Y las cosas comenzaron a cambiar de manera que jamás pudiera imaginar. Las oportunidades aparecían, todo se manifestaba y lo más importante, sentía que mi vida tenía significado, que estaba haciendo mi vida de otra forma. Pero ¿sabes por qué tu vida no cambia? Porque la quieres cambiar desde tu mente pensante y no tiene el poder, no tiene la información, la visión panorámica para tener cambios que te den lo que tanto has buscado. No tienes que luchar contra el mundo. No tienes por qué estarte lamentando. Debes de operar desde esa situación consciente y tu vida empieza a tener una conversión porque estás permitiendo tener lo que tú quieres. El flujo de la vida te mueve, te transforma. Esto no significa volverse pasivo, sentarse a esperar que las cosas sucedan mágicamente. Significa accionar, pero desde un lugar diferente. Inspirar. Pero ya no desde el miedo o desde la necesidad. Tomar decisiones desde el campo. Vas a escuchar una voz tan profunda cuando estás quieta, cuando estás conectada, cuando estás presente. Viene algo que es difícil de aceptar. Y esto tiene que ver con el miedo. Miedo a soltar el control. A creer en algo que no puedes ver, que no puedes sentir, que no puedes controlar. Lo desconocido es aterrador para el ego. El ego sobrevive a través del control, a través de mantener las cosas seguras. Pero la vida real, la vida auténtica, la vida que fluye y que se transforma, vive en lo desconocido. Vive en ese espacio donde no sabes qué va a suceder después, donde no puedes controlar el resultado, donde tienes que confiar que existe algo más grande que tú, aunque no lo puedes ver. Recuerda que aquellos empresarios exitosos y que vivían destrozados emocionalmente, espiritualmente, económicamente, y sabes, me decían, Chío, hice todo bien, fui honesto, planifiqué todo, y aún así lo perdí todo. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está esa justicia divina que todos hablan? Y trabajé con él durante meses. Entonces practicó rendición activa, no pasiva. No aferrarse al resultado. Significa tomar decisiones, pero hay una inteligencia muy grande. Si los resultados no son los que tú quieres, no pasa nada. Toda tu identidad y su identidad de él es que tú no te apegues al resultado. Practica, practica. Y vas a empezar a notar conversaciones que te llevan a oportunidades. De repente, el momento llega en tiempo y forma. Personas llegan sin que tú las pidas. Aquel libro que tú no imaginabas. Esta persona no solamente recuperó su libertad financiera, esa cuestión espiritual, etc., etc. Es agotador querer controlar. Baila con la vida, fluye.
Es como si algo más grande que yo empieza a conducir tu vida. Cuando aprendes a operar desde una dimensión más amplia de tu ser. Y tu vida, wow, es grande. Ya no estás solo, ya eres tú y Dios. Algo que descubrí en otras investigaciones tan avanzadas, hay una relación en las ondas de mente con todo lo que tú creas. ¿Qué es lo que surge cuando existe una situación tan profunda? Hay fluidez, hay más sensación de propósito, de dirección. ¿Por qué? No es algo que logras a través del pensamiento, es algo que surge cuando meditas, cuando estás presente en el momento, cuando permites que tu mente se calme y se una con algo más profundo. Es un contacto consciente con ese campo fundamental, con esa situación de la realidad más allá del tiempo y del espacio, que es la fuente de todo lo que experimentas. Ahora, quiero invitarte a algo tan importante. Si has llegado hasta este punto y algo resuena a ti, tenemos un grupo exclusivo. Justo abajo del video existen varios grupos a donde profundizamos más, a donde compartimos experiencias, donde nos apoyamos mutuamente en este camino de transformación. No estás solo. Hay tanta gente que quiere hacer este viaje y que le cuesta tanto trabajo confiar. Hay una razón específica por que tu vida no cambia. Esa rigidez. ¿Cómo captas las cosas? Esos patrones de atención, esos filtros determinan qué ves, qué no ves, qué consideras, qué no, qué está dentro del rango de tu debilidad, qué está fuera de ella. Y cuando esos filtros están rígidos, estás en patrones limitados y no puedes ver las oportunidades, no puedes alcanzar a ver lo que está disponible. Es como si estuvieras caminando por la vida en un parámetro estrecho. No puedes ver más allá. Las oportunidades están ahí, pero tú no las estás viendo porque tu percepción no está calibrada para percibir. Y no es una metáfora, es algo comprobado. Hay tantos experimentos con cuestión visual y tú lo sabes, dependiendo de tu estado de conciencia, tus expectativas, todo lo neuronal. Cada quien ve algo diferente. Es una construcción, una interpretación que tu mente ve, de acuerdo a tu estado emocional, tus creencias. Y aquí viene lo extraordinario. Cuando cambias tu estado de conciencia, cuando te conectas con ese campo a través de prácticas, la contemplación profunda o simplemente estando presente pero sin juicio y todo empieza a cambiar. Ves cosas que antes no mirabas. Ves posibilidades que antes estaban tan lejos de ti y tu vida empieza a cambiar. Y no porque lo externo cambió, otra dimensión. Los colores ya no los ves iguales. Ya no escuchas igual. Dios no es una entidad separada. Es algo puro, que te anima, que siempre ha estado ahí, en cada momento de tu vida, pero como estás perdido en tus pensamientos, estás atrapado en la narrativa que no te ha funcionado. ¿Qué pasa cuando ya no tienes que luchar por algo que debes de alcanzar? Siempre hemos estado nadando en ese estado de conciencia, pero no lo logramos ver porque estás disperso. Dios no está ausente. No cambia tu vida por eso, sino porque no estás viviendo
en tu verdadero yo, sino estás en ese pequeñito yo, en esa separación, entonces estás separado, estás limitado y no son suficientes para esos cambios profundos. Pero cuando expandes tu conciencia, cuando aprendes a conectar con esa dimensión más amplia de tu ser, que está conectado con el campo fundamental, accedes a una creatividad que no es solo tuya. Vas a una sabiduría que está más allá, a un poder que no es el poder del ego, sino el poder de la vida misma, fluyendo a través de ti. Y déjame ser clara, puedes leer todos los libros espirituales, lo puedes memorizar, pero eso no va a cambiar tu vida. Lo que cambia tu vida es la experiencia directa, es ese momento que sientes y piensas de otra forma, a donde ya es permitido sentir en tus células esas conexiones. Necesitas silencio, necesitas estar quieto, al menos por unos momentos, cada día, donde ya no estés buscando, donde solamente seas tú, tengas atención, tu presencia y darte cuenta que estás vivo en este instante. Pensamientos pasado, futuro no te sirven. Ocupas apertura, estar dispuesto, soltar esas creencias que no te han servido. ¿Cómo debería de ser la vida? Ay, cuánto sufro. Sigue cultivando eso y vas a seguir igual. Debes de tener otra apertura. Vas a tener esa conexión de la que estoy hablando, no como algo abstracto, sino como una experiencia viva, palpable. Y tu vida se empieza a transformar y orgánicamente vas con todo. Ya no tienes que forzar nada. Deja de vivir en el drama. No estoy hablando de esa iluminación. Ya vas a sentir algo más grande que te sostiene y desde ese lugar todo es más ligero. Las cosas que antes te agotaban ahora te van a nutrir y eso es transformación real. No es cambiar las circunstancias externas, aunque eso también puede suceder. Es cambiar tu relación con las circunstancias, desde dónde estás viviendo tu vida, desde el pequeño yo limitado o desde ese mayor yo que todo lo puede. Y esto te va a llevar a algo tan grandioso, la razón más profunda por la que tu vida no ha cambiado es esta. Has olvidado quién eres realmente. Has olvidado que no eres solo este cuerpo, esta mente, esta historia personal. Eres en tu esencia más profunda, una esencia fundamental que anima todo el universo. Eres un Dios que experimentas tu vida a través de tus ojos, a través de tu corazón, a través de tus experiencias. Y cuando ya no lo sientes como una creencia, sino como una realidad, ya no estás viviendo desde una carencia, desde una necesidad, desde el miedo que no soy suficiente, desde el miedo a la crítica. No, ya estás viviendo desde que ya eres completo, que ya eres otro personaje que ya no necesita cambiar. Ya estás personalizado, ya estás completo. Desde ese lugar existen esos cambios tan hermosos y profundos, porque ya no estás intentando cambiar tu vida para llenar un vacío. Tu vida se está transformando orgánicamente, con esa plenitud de lo que ya eres. La próxima vez que te encuentres preguntándote, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde ese pequeño ser que quiere que las cosas sucedan? ¿O desde ese hermoso ser que no está limitado y que sabe que todo va a suceder? Y si todavía estás en ese pequeñito yo, no te juzgues, solamente date cuenta cómo ya estás empezando a cambiar. La conciencia es transformadora. En esta apertura, Dios ya está presente. Sí, ya está presente. Solo permite
solo cree que existe algo tan grande que no se va a desmoronar. Te estoy hablando desde las cicatrices, desde las grietas por donde entró la luz. Ningún laboratorio podía mostrarlo. Hubo un tiempo, después de haber apoyado a tanta gente tener el mayor índice de recuperación, después de haber trabajado con tanta gente que desafiaban toda lógica, pero cuando estaba la ironía y no se escapaba. Y ya había escrito varios libros, pero aún así estaba un tanto desconectada. No quería atreverme a decir mi teoría. Todo mi conocimiento era inútil. Y recuerda que el conocimiento intelectual solamente vive aquí. Lo importante es cada célula, no cargar el peso del universo. A veces sabes tanto y puedes ayudar a otros y no puedes cambiar tu propio estado. A veces te sientes fragmentado, sin sentido. Pero una vez cuando el dolor estaba tan fuerte, tan intenso, sucedió algo. Simplemente ya no me quedaba energía para resistir y algo dentro de mí se rompió. Y en ese rompimiento y en esa fractura total de mi ego, de mi identidad, logré tantas cosas. Nunca me cansé de acudir a Dios y de decir que Dios es para el instante, no para después. Hoy me doy cuenta que las paredes son tu propia resistencia, el querer controlar. Y cuando esas paredes se derrumban, descubres que hay un espacio tan infinito, que tenías algo que no era tuyo. En ese espacio no hay depresión, alegría, éxito, nada. Solo había conciencia pura, existencia pura. Y desde ese lugar, mirando de otra forma la situación, te das cuenta. ¿Por qué estabas atrapado? ¿De dónde es el resultado? Pues por tu versión tan pequeñita. Ahora, imagínate, mete el océano en una taza y piensa que el problema es la taza. Y piensa que tienes que hacer más resistente la taza y más grande, cuando el problema no es la taza. El problema es cuando tú crees que era la taza, que era ese pequeño recipiente, cuando en realidad tú eres el océano. ¿Quieres contenerte a ti mismo? Después de esa situación, dejas de ser la taza, te defines en límites seguros y simplemente eres el océano, y no tiene bordes, y no tiene forma fija, y no tiene identidad separada. El océano simplemente es, se mueve, toca todo, contiene todo y jamás se agota. Y cuando tú vives esa gran experiencia y vuelves a tu experiencia, la depresión no va a desaparecer inmediatamente, pero ahora es totalmente diferente. Ya no luchas contra ella, ya no te juzgas por tenerla, simplemente permites que esté ahí como una ola pasando por el océano, pero tú sabes que tú eres más grande que esa ola, que esa dependencia, que ese alcohol, que esa droga, que ese cigarro. Tu vida no cambia porque estás resistiendo. Estás resistiendo tu dolor, tu miedo, tus circunstancias. Estás resistiendo esas partes de ti que no aceptas. Y esa resistencia crea el sufrimiento. Esa resistencia mantiene la energía estancada, incapaz de fluir y transformarse. Y cuando hablas de conectarte con Dios, pero en realidad no tienes Dios y sigues sufriendo. Y no te estoy hablando que todo sea paz, luz y amor, sino que tengas la capacidad de estar con lo que es sin resistencia. Un contenedor
lo suficientemente grande en tu conciencia para que todo pueda estar presente sin que te destruya. Y ese contenedor y esa capacidad es lo que no te destruye, porque estás conectado con ese campo, con ese ser que está más allá de tu ego personal, porque tu ego es pequeño, frágil, se quiebra bajo la presión, pero ese yo más amplio, ese yo que está conectado con la fuente, que en realidad no es más que una conciencia misma, puede tener la vida y la muerte, la luz, la oscuridad, y tomas un giro completamente diferente. Ya no estás dispuesto a creer en algo que no existe y solamente dices, sí, sí, sí creo. Y esas condiciones no te han dado resultados. Esto va más allá de tu historia personal. Esto va más allá de lo limitado. Desarrolla prácticas, ejercicios, formas de trabajar con la conciencia que permite otra dirección, no a través de filosofías o creencias, sino de esa experiencia inmediata que te da resultado, porque puedes hablar todo el día y sabes también de la naturaleza, Doa, de la conciencia más allá del ego, pero hasta que no lo sientas en tus huesos, lo demás solamente son palabras. Y una de las cosas más importantes que descubrí es que esto no requiere que estés sufriendo, que digas mil tonterías, como que Dios no existe, si no, no estaríamos sufriendo, bla, 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 o que Dios te manda pruebas o castigos. Normalmente debes de tener la atención enfocada en algo específico. Tu atención tiene un objeto, pero existe otra forma de estar atento, donde la forma está presente, pero no está enfocado en nada. Es una atención espaciosa, en donde tú ya no te aferres a nada en particular. Y cuando practicas ese tipo de atención, aunque sea por unos momentitos, algo extraordinario sucede. Un yo separado, encerrado en tu cuerpo. Todo se empieza a suavizar. Porque la conciencia no está localizada aquí. Es el espacio mismo en donde todo aparece. Tus pensamientos aparecen en ese espacio. El mundo aparece en ese espacio. Y ese espacio es lo que realmente eres. Y desde ese reconocimiento todo cambia. Porque ya no estás viviendo desde la limitación, desde la separación. Ya estás en la conexión. Ya te das cuenta que eres el espacio. Y cuando vives desde ahí, cuando operas desde ahí, desde ese nivel de conciencia, tu vida se transforma. Y no porque tú la estés transformando, sino porque esa inteligencia infinita te está sosteniendo y puede fluir a través de ti sin obstáculos. Y los obstáculos son siempre los mismos, son tus creencias fijas, cómo deberían de ser las cosas, son tus juicios sobre qué es bueno y qué es malo, son tus resistencias a lo que es, son tus aferramientos a lo que quieres que aparezca, son tus identificaciones demasiado pequeñitas. Tu ser es algo más grande. Suelta esa rigidez, esas defensas, para que puedas fluir libremente. Jamás vas a poder planear, imaginar esta sincronicidad, esta gracia que está más allá de tu mente personal. Estaba trabajando con varios niños que habían intentado suicidarse varias veces. Tenía estudios, alguno de ellos, oportunidades, todo, pero por dentro se sentía totalmente vacío. Mencionaba, me siento muerto por dentro, como una persona viva que alguien mueve por el mundo. El que está aquí adentro no existe. Y lo que descubrimos fue que tenía una identidad tan rígida en cumplir expectativas de otros, en reprimir lo que realmente sentía, que había perdido el contacto con su esencia, con esa dimensión
¿Qué tenían esas personas? Situaciones reales. Y no es enseñarles nuevas técnicas, el trabajo es ayudarlo a desmantelar esas falsas identidades, esas máscaras que había construido para sobrevivir, todas esas mentiras. Y eso es doloroso, porque cuando empiezas a soltar quien creías que eras, pues existe el periodo de vacío, de no saber quién eres. Y eso puede ser aterrador para el ego, pero del otro lado está el descubrimiento de quién realmente eres, más allá de todas esas máscaras, más allá de todas esas historias. Y esos jóvenes, después de cambiar, no porque fuera una persona diferente, sino porque dejó de interpretar quién no era, momento a momento, su vida tuvo una conversión. No cambió de trabajo, ni de ciudad, ni de escuela, ninguno de ellos. Cambió porque él estaba viviendo desde un lugar con esa dimensión de sí mismo que está conectada con una situación que es falacia. Todas las oportunidades con su verdadero ser aparecen. Cuando hablo que tu vida no cambia porque estás desconectado de Dios, no estoy hablando de algo externo que necesitas encontrar. Estoy hablando de tu propia esencia más profunda, de donde tú estás desconectado. ¿Qué te falta? ¿Qué te atreverías a hacer? ¿Qué te niegas? ¿Qué escondes? Porque crees que eso no es suficiente, que no es aceptable, que tienes que ser algo más de lo que ya eres. Y el camino de regreso es complicado, no es fácil, porque requiere honestidad brutal para dejar de sufrir, el coraje para mirar esas partes tan hermosas de ti que has estado evitando, eso que has estado anestesiando, ese grado de humildad que tú no tienes el control, que necesitas ayuda, y cuando emprendes ese camino, ese viaje de regreso a casa, a tu verdadero ser, descubres algo asombroso. Nunca estuviste perdido, siempre estuvo ahí, siempre estuvo adentro de ti. Tenías capas y capas, traumas, condicionamientos, miedos, pero a medida que vas pelando la cebolla, llega algo luminoso, algo vasto, que no puede estar solamente en palabras. Después de pasar frío, hambre, tienes todo. Y llegas a ese momento de un despertar. Y no porque estés forzando el cambio, no porque estés siguiendo el plan maestro, sino porque estás viviendo desde la verdad. Y la verdad tiene su propio poder, su propia autoridad, su propia organización. La verdad atrae lo que le pertenece y quita lo que no le sirve. Alineación, integridad. Y cuando vives desde esa integridad, cuando tus acciones están alineadas con esa conexión, entonces el universo conspira a tu favor y no es magia. Cuando estás operando desde querer ser lo que no has podido ser, mentiras y más mentiras, resentimiento y más resentimiento, estás interactuando con ese yo pequeñito. Pero cuando eres tú, crean situaciones tan hermosas, milagros, porque estás con tu verdadero yo, con ese yo tan grande, porque te conectas con ese campo. Y sabes, se puede medir cómo te afecta. Es práctica constante. Quieta tu mente, no a suprimirla, no a controlarla, obsérvala hasta que naturalmente se calme. Deja de agitarla. Y eso cambia todo. En esa tranquilidad sucede esa conexión. Logras esa gran conexión a donde te das cuenta que estás separado. La separación fue solamente una ilusión. Y esa situación te va a transformar. No el conocimiento intelectual de que estás con
gran entrenamiento para tener una referencia, un faro a donde puedes regresar una y otra vez y te reconectas con esa dimensión más profunda y el camino se vuelve más familiar, más claro. Y cuando tú necesitabas tanto esfuerzo, ya todo es espontáneo. Y no solo cuando meditas, y no cuando estás en circunstancias especiales, sino en tu vida cotidiana, en medio de tu vida cotidiana. Cuando tú estás en el caos, llegas a ese estado excepcional y eres libre. Y no porque tus circunstancias sean perfectas, no, porque ya no eres una víctima de lo que sucede, eres un participante consciente en el despliegue de tu vida, creando una inteligencia infinita. Tu vida va a cambiar cuando dejes de buscar el cambio en el mismo nivel de conciencia. Tu vida va a cambiar cuando te conectes en esa conciencia de tu ser. Esa conexión no es porque ya lo lograste, es porque tú lo permites y dejas de resistir y dejas de controlar y dejas de pretender algo que no eres. En ese permitir, en esa derrota, en esa apertura, está la llave, está el secreto. Todo lo que he estado tratando de compartir en esta conversación. No necesitas cambiar tu vida, necesitas cambiar tu relación con tu vida. Cambiar ese nivel donde tú estás viviendo, ese despertar a una dimensión más amplia de ti mismo. No porque tú lo hagas, sino porque la vida lo va a hacer. En esa sabiduría infinita te va a guiar, te va a transformar sin los obstáculos de tu resistencia que no te ha servido para nada. Gracias por escuchar, gracias por abrir tu corazón y recuerda, tú no estás roto. Simplemente has olvidado quién eres y este olvido y este alejamiento temporal es exactamente lo que hace posible el regreso a casa, el despertar, el descubrir esa verdad que siempre ha estado ahí pacientemente y que por alguna razón tú no has estado presente. Pero hoy te exhorto para que tú estés presente, para que no te importe el que dirán, para que si tú quieres ser alguien, lo seas, para que puedas ser un portador de resultados y no solamente de palabras o de cuestiones intelectuales. Todo es de práctica. ¿Y cuándo vas a empezar? Si no es hoy, entonces ¿cuándo?